La selección y descarte de un reportaje es algo clave en fotografía y hoy vamos a ver cómo se hace la selección del material para un reportaje de paisaje o de un lugar. Cómo elegir entre cientos de fotografías las que realmente cuentan la historia del lugar, cuáles son las que resaltan la belleza del paisaje o cómo evitar hacer reiteración en el conjunto de imágenes. Para trabajar con la selección de material sobre un tema en concreto en el que tenemos cientos de fotografías, lo primero que vamos a hacer es hacer una preselección, pasaremos luego a una selección final o casi final, porque luego habrá que hacer algunos descartes y veremos cómo el conjunto de fotografías se puede distribuir o se puede publicar en un artículo editorial, un artículo tipo blog. Pero antes de sumergirnos en la selección de cientos de fotografías y para conseguirlo hacerlo de mejor forma, vamos a sentar algunas bases conceptuales que nos va a ayudar a hacerlo. ¿Qué es lo que pretendemos con el reportaje, ¿no? ¿O cuál es la intención del trabajo fotográfico? Esto puede variar dependiendo del sitio y vuestra perspectiva sobre el lugar. Puede que quieras hacer un reportaje con una intención crítica sobre algo, como la degradación del entorno natural, la alteración del paisaje por el ser humano o un evento catastrófico, por ejemplo. Un reportaje motivacional o promocional, donde la intención es destacar sobre todo los aspectos y puntos más bellos del lugar. O un reportaje descriptivo, donde la tarea será intentar mostrar la totalidad del paisaje en el que nos encontramos, transmitir o mostrar cómo es el lugar con todas sus particularidades. Hoy nos vamos a centrar en la selección del material de un reportaje descriptivo, ya que este entorno del río Tinto nos lo pone muy fácil al ser un sitio muy particular, donde la generalidad del paisaje está teñida de tonos ocres y rojos y por tanto centrándonos en describir de forma objetiva el paisaje, también vamos a tener una visión general de lo que es el entorno de este río. Lo que hablamos sobre el objetivo del reportaje nos va a condicionar tanto en la toma fotográfica como en lo que vamos a hacer hoy, que es la selección del material, ya que prestaremos mayor atención a ciertas cosas dependiendo de lo que queramos transmitir. Nuestra idea fundamental con el reportaje de hoy, ya que queremos hacerlo de forma descriptiva, mostrar el lugar tal cual es, nos vamos a tener que centrar en intentar resumir estas cientos de fotografías en una decena o en 20 fotografías que sean capaces de mostrar cómo es el paisaje. Para eso tendremos que ayudarnos de planos generales, planos medios, planos de detalle y prestar mucha atención a no repetir imágenes sobre las que ya nos estén aportando información del lugar. Esto parece algo así muy sencillo, pero sobre todo luego trabajando en la selección final del trabajo, la selección final de las fotografías, donde todavía pueden haber algunos descartes, es donde las cosas se pueden complicar más. Y posteriormente, al publicarlos en un artículo, que ya tenemos un formato definido, ¿no? Que es el artículo de la revista, del periódico o del blog donde lo estemos publicando, hay que hacer una combinación, una colocación de las imágenes y en ocasiones, simplemente por la estructura visual del artículo o la serie de la forma en la que estamos visualizando la fotografía, a veces una buena fotografía hay que descartarla, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la publicación. Ahora nos vamos a meter de lleno en la selección de las fotografías para ver cómo 600 fotografías se reducen a unas 50 o 60, que sería la parte de la preselección. Bien, tenemos aquí ya el conjunto de los archivos RAW de nuestra cámara y lo que tenemos que hacer es una selección rápida de las mejores fotografías que tenemos, las que consideremos que son las mejores, tanto por lo que cuentan, por lo que se ve en cada fotografía, teniendo en cuenta esto de que hay que tener planos generales, planos medios y planos de detalle, y también las que estén perfectas a nivel técnico, ¿de acuerdo? Salvo que alguna foto que consideremos que es importante y no esté al 100% bien técnicamente, esté un poco movida o desenfocada, salvo que esa parte del reportaje sea esencial, todas las fotografías que no estén perfectas a nivel técnico las vamos a descartar, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un recorrido, voy a hacer un scroll aquí desde Bridge. Estas son las primeras fotografías.
y el reportaje está planteado como una ruta fotográfica o un paseo fotográfico, entonces el orden tanto de selección como de muestra de las fotografías luego en el artículo van a ser de forma cronológica. O sea que por tanto también, además lo tenemos bastante más sencillo porque no tenemos que jugar con fotografías de en diferentes momentos, en diferentes épocas del año, etc. Fotografías de un lugar, el mismo día y en un orden cronológico. Así que tenemos todo esto, ¿vale? Este conjunto de aquí serían las tomas generales del inicio de ruta. Aquí tenemos algunos detalles más. Estamos mirándolo solo por encima, ¿vale? Ahora lo miramos al detalle. Aquí tenemos más detalles, fotos de detalle, medios planos, diferentes puntos de vista de esta zona. Aquí ya otro lugar, de hecho aquí es fotografías del camino que nos lleva a otra zona. Bueno, estos son fotos de recurso que yo hago para redes sociales y YouTube, no le hagáis mucho caso, ¿vale? Esta sería una nueva zona, como veis. Planos generales, planos más abiertos. Seguimos bajando, ya tenemos diferentes ángulos de visión aquí de ese segundo lugar. ¿De acuerdo? Y algunos detalles. Y este sería el final, ¿no? En total tenemos 267 fotografías en las que trabajar. Y yo ya tengo aquí marcado con etiqueta roja la preselección, que si mostramos solo la preselección, lo habríamos dejado en 101 fotografías, ¿vale? O sea, una preselección muy amplia. Si veis por aquí, por ejemplo, vamos a ver el inicio del reportaje, que son tomas generales, ¿vale? Pues de aquí hay que seleccionar las que visualmente os parezcan más atractivas y también que nos dé bastante información del lugar. Pues de las que tenemos seleccionadas serían estas 3. De las 6 fotografías de esta misma escena, las 7 que tengo aquí seleccionadas, de estas 7 fotografías habría que elegir finalmente una, ¿vale? Salvo que luego en la publicación editorial nos venga bien repetir otra fotografía del mismo lugar o bien por el texto o por cualquier otro motivo, solamente seleccionaremos una fotografía. Si pasamos de aquí ya tenemos otro punto de vista del lugar, este es el mismo lugar y aquí, aunque son fotografías con un ángulo abierto, ya podemos decir que estamos incluyendo detalles bastante descriptivos del sitio, ¿no? Como podéis ver el agua rojiza del río y estas rocas por debajo del agua, que son en un tono ocre, como oxidado, amarillento. Este tipo de fotografías son esenciales para este reportaje porque nos están aportando mucha información, ¿no? Una información muy importante sobre las características del sitio. Entonces, por tanto, como veis, aquí tengo yo de todas estas fotografías he elegido 8 fotografías, ¿vale? De toda esta segunda tanda, ¿no? Vamos a verlas. Esta fotografía está bien porque nos está mostrando un plano general de esta parte del río, la arboleda, visualmente es bonita porque tiene el reflejo aquí. Vemos parte de la orilla del río, ¿no? Con estos lodos y estos colores marrones anaranjados. Esta fotografía estaría muy bien, habría que dejarla seleccionada. Este sería otro tipo de encuadre, más corto, donde estamos eliminando la orilla. Nos vamos a quedar con las dos porque las dos nos pueden servir. Y de estas que tenemos de detalle, una foto vertical, que hay que ir incluyendo fotografías verticales en la selección. Yo no suelo usar, la uso muy poco. Tiro mucho a fotografía horizontal y hay que meter verticales, pero bueno, dependiendo si es para una publicación en un artículo, el diseño de la página nos va a condicionar mucho a usarlas o no, ¿vale? Yo he cogido estas dos fotos verticales, ambas estarían muy bien.
Vamos a ver estas últimas 4. Vamos a poner la tira de imágenes. Vamos a quitar la última. Y bueno, estas fotografías visualmente son muy interesantes y las vamos a dejar seleccionadas. Aquí otra vertical, la seleccionamos, vamos a seguir. Aquí tenemos algunos planos de detalle, medios planos, pero fotografía ya con algunos detalles del entorno. Vamos a seleccionar esta también, que sería una un poco más de primer plano. No, esta no, entre esta y esta, vamos a elegir esta. Y aquí avanzamos, ¿no? en el reportaje. Esta fotografía es muy similar a la anterior, pero bueno, tenía estos 3 árboles caídos, la vamos a dejar seleccionada. En vertical también, la seleccionamos. Veis que descartamos muchas fotos. Aquí cambié, por ejemplo, lo que incluía en el encuadre, incluyendo este segundo árbol, pero bueno, no. Aquí en esta sí. Aquí tenemos información del terreno, matorrales, este árbol que ayuda a que la fotografía tenga mayor profundidad con estos 3 árboles al final. La vamos a dejar seleccionada y luego ya veremos si nos cuadra en la selección final. Esta nada, nada. Y aquí ya cambiamos de sitio, de hecho sería este el camino por el que vamos a transitar que nos va a llevar al siguiente lugar. Entonces aquí tenemos un conjunto de fotografías, diferentes planos, horizontales, verticales. Esta está muy bien, de hecho será la que está seleccionada. Y aquí ya vamos incluyendo fotografías de detalle, ¿no? Fijaros que en esta fotografía este camino en realidad es la antigua vía ferroviaria minera del lugar. Entonces lo que pasa es que ya las traviesas y las vías de esta parte no están, pero por eso resulta interesante incluir estas fotografías de detalle, ¿no? Que nos están dando información del sitio y de cómo era el sitio, ¿no? Porque aquí estamos viendo que todavía hay algunas traviesas de las vías del tren incluidas. ¿Veis? De todas estas fotografías, pues bueno, podríamos elegir. Aquí yo he cogido esta y esta, horizontales, 3 planos generales. Finalmente usaré esta seguramente. Una vertical como plano general, por si acaso nos viene bien para una portada o lo que sea, la dejamos preseleccionada. Y luego planos de detalle, pues tenemos estos 4. Este un poco más abierto, este un poquito más cerrado. Bien, avanzamos un poquito más, esta también está seleccionada, muy bien. Y ahora aquí llegamos al nuevo lugar. Volvemos a hacer lo mismo que al principio del reportaje. Estamos llegando al segundo sitio de esta serie fotográfica, que es muy diferente, además muy diferente a lo que se ve en el principio, porque el día se nubló y nos da un aspecto visual y unas sensaciones muy diferentes. Entonces, para abrir con esta parte del reportaje, lo que nos interesa es tener un plano general del sitio, ¿no? O un plano medio abierto si queremos destacar algún elemento, como por ejemplo aquí vamos a ver que hay un molino, un antiguo molino abandonado, o un plano general o un gran plano general dependiendo las condiciones del terreno. Si hay montaña, hay volúmenes en la línea de horizonte, abriremos más el plano si nos resulta interesante, o haremos un plano general amplio pero ciñéndonos, ¿no?, a la zona que nos resulte más interesante. Aquí vamos a echar un vistazo por encima. Esto sería un plano medio más cercano. Volvemos a un plano abierto. Bueno, esto es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, y aquí ya sería de otra zona. Pues bien, de la fotografía más relevante del sitio, que además está la parte más chula, ¿no?, más interesante, por lo menos para mí, de este nuevo lugar, de esta segunda zona del reportaje, pues hice una selección
4, 5, 6 fotografías diferentes del mismo sitio, ¿vale? Aquí las vemos en abierto, vamos a abrirla una por una, ¿vale? Un plano general, aquí tenemos el molino, este árbol nos distorsiona un poco, pero bueno, me interesaba hacerlo desde este punto de toma. Tenemos ahí unas piedras de una fogata, la línea curva que nos hace la arboleda del final, las nubes, se ve el río Tinto por aquí y toda esta parte de suelo que tiene información y detalle. Así que esta foto está muy bien. Un plano un poquito más cerca, por si acaso no viniese bien en la selección final. Otro plano diferente, abierto, pero como veis, en esta me he desplazado un poco y he quitado el árbol. Ahora se ve el molino en su totalidad. Si os fijáis en la anterior, tenemos el árbol que nos parte ahí un poco. A mí personalmente, en un momento dado, si esta fotografía, el ángulo de toma la considerase visualmente más impactante o más atrayente, que estuviese ese árbol ahí, para mí no está jodiendo un poco el molino, pero no me importaría. Y luego otro plano de detalle, fijaos cómo cambia la sensación de una fotografía con un ángulo más abierto a tener, ¿no?, un medio plano que nos acerca mucho más a la profundidad de la escena. Bueno, pues vamos a dejar seleccionada este conjunto de imágenes, nos vamos a la siguiente toma diferente, que sería esta parte de aquí. Bien, de esta serie de fotografías no seleccioné ninguna, pues no me resultan interesantes, ¿vale? Esta vertical sí. Si continuamos, bueno, aquí volví a hacer fotografías del mismo sitio y volví a seleccionar otra fotografía, pero bueno, en la preselección no pasa nada. Aquí tenemos otras dos. Mira, fijaos cómo aquí he mantenido aquí se mantiene las piedras de la fogata, el árbol, pero ya no nos parte. Además aquí tenemos un elemento interesante, estos palos. Bueno, al final también es que en las fotografías tengamos elementos que puedan resultar interesantes y que también ayuden a la lectura del lugar, ¿no?, a la retención del espectador mirando la fotografía. Aquí tenemos otra, muy bien. Mira, esta sí me resultaba más interesante. Aunque está el agua en movimiento, tenemos aquí el reflejo, muy bien. Ya nos vamos acercando con otro ángulo de toma. Aquí tenemos de nuevo el molino, pero es una fotografía totalmente diferente a la anterior, ¿vale? Si nos fijamos, vamos a poner la tira de imágenes para compararlas. ¿Vale? Estas fotografías sí podrían jugar en conjunto porque, bueno, tenemos un plano general en el que se ve el molino a la izquierda, ¿vale? Pero es una toma general del sitio. Y en esta fotografía ya tenemos un medio plano, se nota que estamos integrados, ya que estamos mucho más dentro de la escena, en otro lugar más cercano, y esta fotografía pues, nos vendría muy bien, ¿vale? No habría reiteración porque lo que tenemos anteriormente es una toma general y en esta lo que tenemos es un medio plano, por así decirlo, ¿no? Un ángulo más reducido de una zona en concreto, ¿no? De esa zona en concreto que sería la parte izquierda de la foto general anterior. Entonces aquí no tendríamos reiteración, esto estaría bien hacerlo. Vamos a ver qué más tenemos aquí. ¿Ves? Esto ya sí sería reiteración, ¿vale? Pero bueno, vamos a seleccionarla. Esto sería otro ángulo de visión totalmente diferente del ángulo opuesto del lugar donde estamos, para que también se vea la totalidad del sitio. Entonces, aquí dejé seleccionada esta no, esta también, ¿de acuerdo? Esta no, esta también la elegí. Y ahora tenemos aquí otra parte, que esta sería como la parte posterior del molino, que nos da otro contexto diferente, ¿no? Fijaos cómo esto parece una medio playa, ¿no?, de arena, en realidad son lodos, con otros tonos de color. Seguimos manteniendo el río por aquí y la arboleda, ¿no? Tenemos un cielo más intenso, en ese momento se nubló más.
¿vale? De aquí vamos a seleccionar estas tres. Aquí tenemos una toma del molino. Vamos a ver. Del molino seleccioné del exterior esta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y hice fotografías del interior también. ¿Vale? Solo seleccioné 4, ya que no hay mucho que ver dentro. ¿Veis? Diferentes planos, con un ángulo más alto. Aquí si veis, por ejemplo, un ángulo más bajo, cambia totalmente la sensación de la fotografía. Y algunas fotografías tomadas desde el molino, incluyendo el molino en la toma. Luego esta de aquí también. Y estas de aquí, que serían la parte final del reportaje. Esta foto está muy bien a nivel compositivo, de colores y de información, ¿no? Seguimos teniendo un río con el agua oscura, rojiza, ¿no? Una zona de lodazal en tonos rojizos, ocre. Aquí al final, ¿no? Tenemos cómo se ve el material, los sedimentos en un tono claro ocre. Las rocas, la arboleda. Estas fotografías hay que seleccionarlas también. Y estas últimas de detalle en vertical, que visualmente son muy interesantes. Bien, al final lo que tenemos es una preselección de 101 fotografías en la que tenemos seleccionadas fotografías de los diferentes sitios del lugar donde estamos haciendo el reportaje, y tenemos un conjunto de planos generales, planos medios, algunos planos de detalle de cada uno de los sitios, ¿vale? Son muchas fotografías, son 101 fotografías. Ahora vamos a pasar a la parte de selección final, donde vamos a intentar que se reduzcan, no sé a cuántas, pero bueno, vamos a ver en cuántas fotos nos quedamos. Bien, ya tenemos la preselección de todas las fotografías hechas, que como hemos visto eran 101 fotografías. Ahora, sobre estas 101 fotografías, sobre la preselección, que están etiquetadas con una etiqueta roja en Bridge, vamos a ir viendo y comparando para seleccionar las fotografías finales, ¿vale? Recordad que para que un reportaje sea coherente, ¿no? Un reportaje en este caso de paisaje, que nos muestre el lugar y que visualmente tenga ritmo, tenemos que ir combinando planos generales, planos medios y planos de detalle, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el conjunto de la preselección. Vamos a quitar esta. De acuerdo, ahora vamos a hacer una selección ya fina, descartando las que no nos interesan. Pues de esta primera parte, que serían estas 7 fotografías, habría que elegir una, ¿no? Tenemos planos generales y medios, ¿de acuerdo? Esta fotografía sería la que yo elegiría, ¿vale? Vamos a verla en tira de diapositivas. Si nos vamos aquí a Bridge, tira de diapositivas, podemos ir abriendo fotografías seleccionadas de 3 en 3, 4 en 4, ¿vale? Más de 6 ya se nos complica el visionado. 8 estaría bien. Vamos a quitar esta. Entonces, de todas estas, yo elegiría esta, ¿de acuerdo? Porque tenemos un ángulo más abierto. Vamos a verla en general y el por qué. Tenemos un ángulo más abierto, tenemos toda esta parte de color ocre, ¿no? de esta zona de tierra y de lodo. La zona de la arboleda final, que se refleja de forma muy chula en el agua. Y bueno, tenemos un cielo con nubes muy, muy interesante, ¿vale? Estas de aquí las voy a descartar, me voy a quedar solo con una. Podríamos elegir esta también como una zona más de detalle, pero la parte final del reportaje es donde están las fotos más interesantes del reportaje de este día por las condiciones climáticas, así que voy a ponerle una etiqueta verde en Bridge. Ya tenemos esta seleccionada.
Ahora, mira, estas dos fotografías, ¿no? Estas no las voy a seleccionar, estas son del principio del reportaje. No las voy a seleccionar porque al final, que es cuando tenemos una ambientación más interesante, al final del reportaje tenemos estas, que sí quiero que aparezcan, ¿no? Porque me parecen visualmente muy interesantes. Entonces, si os fijáis, esta fotografía, por ejemplo, que voy a seleccionar sí o sí, si la comparamos con esta, pues vemos que es, ¿no?, muy parecida, ¿no? Tenemos orilla del río, agua, orilla del río, arboleda y cielo. Entonces, simplemente porque no haya una reiteración a nivel compositivo y el mostrar el río de esa manera, estas no las voy a seleccionar. Y aquí ya sí voy a empezar a elegir, ¿no? Aquí tenemos fotografías con detalles del lugar, un detalle muy característico. Pues aquí tenemos el lodazal, ¿no?, de color anaranjado, ocre, y estas rocas debajo del agua, ¿no?, que son muy interesantes, que tienen un color rojizo. Esta fotografía está muy bien, esta la vamos a seleccionar, ¿vale? Porque aquí tenemos rocas, lodo, tonos ocres, ¿no?, ahí anaranjados. El color rojizo del río se nota muy bien en esta orilla de aquí. Y tenemos, sin que hayamos metido en el encuadre los árboles, los tenemos la arboleda en el reflejo. Esta foto está muy bien, tanto como detalle, incluso jugaría bastante bien como portada del reportaje. Así que esta del tirón la seleccionamos, y de estas de detalle vamos a ver las verticales. Entre esta y esta nos vamos a quedar con esta, que nos incluye más información aquí. Esta aquí, venga, voy a ir un poquito más rápido para que no se extienda tanto el vídeo. Esta me parece muy interesante, vamos a ver. Esta la vamos a coger también. Esta foto de detalle, vale. Esta, bueno, la vamos a seleccionar y luego ya vemos si la descartamos. En un principio sí. Esta la vamos a coger, que no la he cogido, esta vertical. Bueno, no, tenemos esta, vale, bien. Estas dos sí, ¿vale? Marcamos en verde, esta también, una etiqueta verde. Y bueno, estas fotografías que hice a mí realmente no me gustan mucho, de esta preselección. Y bueno, si anteriormente descarté esta por la similitud de composición, no tan parecida con las del final que voy a coger, pues esta tampoco la vamos a coger. Y aparte los colores, los tonos, aquí habría que hacer mucho trabajo de edición para que no chocase tanto. No. Aquí esta fotografía tiene más profundidad, pero no me gustan. La he preseleccionado, pero no la voy a coger. Esta fotografía hay que incluirla, las del camino, ¿vale? Dentro del reportaje, que recordad que está enfocado como un paseo fotográfico, ¿no?, una ruta fotográfica y además cronológica. Y esto es el camino que nos lleva de un sitio a otro. O sea, este lugar tiene que aparecer sí o sí. Vamos a ver cuál es la mejor fotografía. En la preselección tenemos estas 4 y ahora vemos las de detalle, ¿vale? Las de detalle del camino también, pero vamos a ver estas 4. Vamos a quitar la vertical, que en tira de imágenes nos rompe un poco, vale. Y bueno, a mí personalmente, vamos a verla en grande, me resulta mucho más interesante esta fotografía, que tenemos un recorrido visual, ¿no?, un poquito que nos guía un poco más, ¿no?, a través de la fotografía, más que esta, ¿no?, que tendríamos un punto de fuga aquí. Y bueno, esta fotografía es más sencilla, ¿no?, nos guía la vista, nos la guía hacia el fondo, pero esta no. Esta me resulta una fotografía mucho más rica. Tenemos bastante más información también. Por aquí sigue esta arboleda de aquí, que
esta parte va a ser como una constante en el reportaje, ¿no? Porque el molino hacia donde vamos, la segunda zona, está por detrás de esta casa abandonada. Y bueno, tenemos aquí unas líneas visualmente atractivas de los árboles, el recorrido visual curvo que hace el camino y el cielo, ¿no? Tenemos un cielo bastante más interesante que en esta foto de aquí, ¿no? Que además aquí a nivel de exposición no estuve muy fino y tenemos esta zona de aquí de blancos quemadas. Así que nos quedamos con esta, muy bien. Y de las de detalle, que tenemos 7 creo, vale, nos vamos a quedar con un primer plano de detalle, por si nos viniese bien, ¿no? Os recuerdo que esto era la antigua vía ferroviaria del tren minero, entonces nos vamos a quedar con esta foto de detalle, con esta también, de las verticales. Esta es sigue extiendo ahí el recorrido visual, es muy parecida a la que hemos seleccionado horizontal, ¿no? Como la principal del camino que nos lleva, así que esta no la cogería esta, ¿de acuerdo? Tenemos esta aquí también y esta, vale. Entre estas dos voy a deseleccionar esta que he cogido para la selección final, la voy a descartar, ¿vale? Porque nos pasa igual, ¿no? Sigue siendo, nos recuerda mucho a la fotografía principal que hemos cogido, que sí que la vamos a publicar en el artículo, así que esta no, esta sí, ¿no? Porque aquí corta el cielo, simplemente sale, visualmente rompe un poquito más, ¿no? No sería una casi reiteración, ¿no? De la fotografía anterior. Así que nos quedamos con esta. Y vale, aquí estamos ya en la segunda escena. Voy a seleccionar todas las fotografías de esta parte en la que sale la arboleda, el río, el lodazal y el molino, que son los elementos que me interesaría mantener en una foto, en un plano general, ¿no? Que dé bastante información del sitio en el que estamos. Vamos a abrir tira de imágenes, 4, 9. Bueno, las vemos una a una. Bien, aquí tenemos una escena interesante, tenemos aquí como un conjunto de piedras de una fogata, los lodos, el río, la arboleda y aquí el molino, pero bueno, aquí el problema que tenemos es que hay un árbol partiendo el molino. Vamos a ver. Aquí un plano más cercano donde casi hemos dejado el molino harinero fuera. Esta está muy bien, ¿vale? Esta está muy bien. Mirad que aquí hemos sacado ya del encuadre el árbol, ¿no? Nos hemos movido a la derecha y bueno, aquí tenemos, pues aparte de que ya está nublado, ¿no? El sol está cubierto por las nubes, pues tenemos estas nubes de aquí que son muy interesantes, la arboleda, los tonos rojizos, ocres, río y el molino, ¿no? Que es una parte importante, ¿no? de esta zona del reportaje. Esta nos la quedaríamos, esta nos la quedaríamos también. A ver, ¿qué diferencia hay de una a otra? Vale, aquí habrá que elegir entre estas dos. Voy a coger esta, que tiene un ángulo un poco más abierto, y esta la dejamos en la preselección nada más. Vale, aquí esta parte de las ramas me molestan un poco, vamos a coger esta. Muy bien, vale. Pues ya tendríamos, por un lado, esta escena general que nos da paso ya a la información del nuevo sitio donde estamos y este medio plano que nos puede venir bastante bien. Y de esta siguiente, esta no, porque bueno, él corta aquí un poco esto, este árbol está... Esta está muy bien, esta está muy bien, mirad ya como este elemento que es interesante, ¿no? de la fogata, ¿no? Las piedras ahí para hacer una hoguera, el árbol está dentro del encuadre y no parte el molino. Seguimos teniendo una curva visual aquí con los árboles interesantes, un cielo interesante, muy bien, muy bien. Esta la dejamos seleccionada. Pues ya tenemos 3 fotografías del principio de la segunda zona a la que llegamos. Muy bien. Esta no la voy a coger. Bien, aquí tenemos ya
una foto interesante. Tenemos aquí el reflejo del molino. Muy bien, muy bien. De aquí hay que coger alguna. Y vale, vamos a verla. Bien. De estas tres, aunque aquí se corte el molino, voy a coger esta con una focal un poco más larga, simplemente porque al estar los planos más compactados, da una sensación, impresiona un poquito más que en la otra. Las otras siguen siendo un plano demasiado abierto por la focal también, por seguir usando un medio angular. Esta fotografía, esta está hecha con un 24 milímetros y esta ya con un 36 milímetros, ¿no? De un objetivo zoom que estaba en 36 milímetros. Así que, aunque estas estén muy, muy chulas, las voy a descartar y me voy a quedar con esta. Seguimos avanzando. Aquí tenemos otro ángulo de visión, el ángulo opuesto del río, ¿no? Por donde viene el río. Ahora la zona del molino estamos enfocando hacia la bajante del río y interesa también tener otro punto de vista, ¿no? del lugar. Así que de estas dos fotografías me resulta más interesante esta, porque tenemos aquí el reflejo del cielo, por aquí el agua cayendo, sigue habiendo aquí suelo, aquí hay demasiado y se pierde información del río. Esta me parece más interesante, la cogemos. Vamos a ver, esta está muy chula, ¿vale? Con este reflejo y la textura, ¿no? que tiene este lodazal. Esta la vamos a coger también. Esta la vamos a coger también, luego ya descartaremos a la hora de publicarla, ¿vale? Esta que es otra zona totalmente diferente, porque tenemos esta zona como de playa aquí, de lodos, ¿no? De un color anaranjado. Me voy a quedar con esta. Foto del molino en sí, esta está muy bien, la vamos a seleccionar. Esta está bien también, esta también está bien, esta está bien. Oye, esta está muy bien porque se ve el río, el molino en su conjunto. Esta no. Y esta tampoco. Vamos a coger esta, esta, esta y esta, ¿vale? Estas cuatro. Y del interior del molino nos vamos a quedar solo con una, que va a ser esta de aquí. Alguna que se vea el río y el molino. Recordad que el molino no es el objeto más relevante, ¿no? de esta, porque lo más importante de aquí es el río, pero el molino lo incluyo yo dentro del reportaje como el lugar de interés, ¿no? La zona donde está el molino es el lugar de interés de este reportaje, ¿no? De esta ruta. Entonces, bueno, vamos a intentar mostrar el río también con parte del molino, que se integre sin estar el molino entero. Luego ya veremos si entra en el reportaje o no. Esta foto hay que cogerla, aunque luego puede que no nos cuadre bien en la selección final, pero está muy bien. Y ahora de esta parte de aquí sí hay que hacer una selección de estas últimas. Las vamos a ver poco a poco, son 10 o así. Esta está muy bien, esta va a ir, vamos, esa va de cajón. Esta en vertical también, bien, tenemos ahí esto por aquí, esta por aquí, esta también está muy bien, esta también. Muy buen detalle. Vale. Bueno, de aquí hay que hacer una buena selección. Mira, entre esta y esta, por ejemplo, vamos a abrirla en 3. Vale, esta la vamos a dejar. Esta directamente no la vamos a seleccionar, ¿vale? Tenemos ya aquí esta y esta. Y aunque esta es interesante por los planos, pero el río apenas se ve, solo se ve en la cascada que baja. Y bueno, visualmente me parece interesante, pero no la vamos a coger.
Vale, entre esta y esta, ¿no? Podemos ir eligiendo de 2 en 2, de 3 en 3. Vamos a utilizar la tira de diapositivas para que podamos ir combinando fotos. La vertical la vamos a dejar fuera. Vale, entre estas dos nos quedamos con esta, ¿vale? Así que vamos a seleccionarla. Y la vertical también, ¿vale? Hay que ir cogiendo fotografías verticales porque si vamos a publicarla en un artículo, en una publicación editorial, en una revista o en un artículo del blog, de nuestro blog, hay que tener en cuenta que hay que jugar con el diseño del artículo y el texto que lleve. Entonces, son la misma fotografía, prácticamente, ¿no? Salvo que una tiene una disposición horizontal y la otra, la composición es en vertical. Las dos las seleccionaríamos y en la publicación final, ya sea en un artículo o en un pase de diapo, ¿no? Que se vean las fotografías en horizontal, ahí ya tendríamos que elegir una u otra, ¿vale? Pero en la selección final las dejamos y esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Que luego dentro de la selección final hay que hacer descartes dependiendo de cómo se vayan a publicar las fotos. Y ahora de esta última, esta de cajón, la cogemos porque, bueno, tiene aquí un color bastante rojizo, el reflejo de los árboles, además que son estos troncos blancos, ¿no? Visualmente son súper interesantes aquí en el agua, el reflejo perfecto de la roca en el agua, esta foto hay que cogerla. Tiene aquí el encuadre justito, ¿no? Que deja ahí un poquito de cielo para que respire un pelín la foto. Y bueno, yo creo que esta fotografía refleja bastante la sensación del lugar, ¿no? de ese día, ¿no? Tiene como una capa grisácea que lo cubre todo al estar nublado, en fin. Las fotografías de esta parte son muy interesantes y unos colores muy particulares. Esta la cogemos, esta también. Aquí ya... Venga, la vamos a seleccionar y sobre todo en la publicación editorial es donde tenemos luego que descartar más. Vale, esta no, es igual. Y esta la cogemos, porque un detalle es súper chulo. Muy interesante esta fotografía. Oh, casi parece una pintura. Muy interesante. Y la vertical siguiente, si no me equivoco. Sí, también. Bien, ya tenemos la selección final, ¿vale? Recordad que es la selección final, casi final, porque va a depender de cómo vayamos a mostrar la fotografía, si en una exposición, en una web, ¿no? Un pase de diapos en horizontal, por ejemplo, o, como hemos dicho, un artículo editorial. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en Bridge es directamente dejar que aparezcan las que están etiquetadas en verde, que sería nuestra selección final, que son 33 fotografías. A nivel de portfolio, por norma general, bueno, esto ha cambiado ya bastante, pero se suelen intentar hacer selecciones de 10, 15 fotografías. Pero bueno, en un reportaje, en una serie fotográfica de paisaje, yo creo que dependiendo y más siendo una ruta o un recorrido, un paseo fotográfico o una ruta fotográfica sobre un lugar, creo que puede tener cabida hasta 20, 30 fotografías. Ahora, en la fase final, en esta última parte de selección del reportaje fotográfico, es decisivo cómo se van a mostrar las fotografías. Vamos a verlas cómo tendríamos que hacer la selección si fuesen para enseñarlas en un portafolio digital, en una página web o en una web, ¿no? Que se viesen en un pase de diapo horizontal, para ver cómo van combinando las fotografías, ¿vale? En esa forma de visualización y viendo si hay que descartar o cambiar el orden. Lo que vamos a hacer es solo dejar marcadas las que están aprobadas y vamos a editarlas. Yo ya tengo la edición hecha, así que simplemente lo que vamos a hacer es exportar ya una versión final de la fotografía editada a máxima resolución. Bien, ya tenemos nuestras fotografías, toda la selección final o casi final editada, y ahora vamos a ir viéndolas de forma cronológica
y vamos a hacer los descartes que tenemos que hacer, ¿vale? Estas fotografías las voy a llamar editadas por folio, ¿de acuerdo? Porque vamos a hacer una ya selección definitiva de cómo se verían las fotos en un pase de diapositivas, ¿no? Que sería en un pase horizontal. Entonces aquí va a ser muy importante cómo juega la combinación, ¿no? y el ritmo en la fotografía. Entonces comenzamos así, abrimos reportaje, muy bien. ¿Ves esta fotografía en vertical? Vamos a ver, están ordenadas por nombre. Vamos a usar la tira de imágenes y vemos, vamos a ir haciendo una combinación de 3 en 3. Muy bien, esta para abrir, esta fotografía chocaría demasiado para mi gusto, ¿no? Nada más empezar el reportaje. Así que vamos a coger esta la vamos a descartar, nos vamos a quedar con la horizontal. Esta está muy bien, fijaos que solo ya en las 3 primeras fotografías nos metemos de lleno en la parte interesante, ¿no? Del por qué hacer este reportaje, ¿no? Este reportaje, yo he hecho la fotografía de este sitio por las particularidades, ¿no? tan características del Río Tinto. Entonces, vamos a ver si el orden de fotos lo tenemos que cambiar. Ahí. Y este sería el orden de visualización. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora continuaríamos con alguna foto más de detalle de otros puntos de vista. Vamos a ver qué tal va esta. Vamos a quitar la primera para ver cómo va en combinación. Bueno, quitamos la anterior para seguir sumando. Vale. Bueno, esta fotografía de aquí me rompe un poco la estética, ¿no? De las 2 fotografías anteriores. Habría que hacer una corrección de color ahí. Esto está demasiado rojizo, pero claro, tampoco quiero alterar el color. No, puedo modificarlo un poco, pero tampoco quiero cambiarlo, ¿no? De forma tan drástica. Vamos a ver. Y aquí llegaría el camino, ¿no? Que nos sigue haciendo avanzar por el sitio. Entonces tendríamos que tener unas 5 fotografías aquí. Empezaríamos por aquí, seguiríamos por aquí, esta, y de estas 2, estas las vamos a seleccionar y luego ya vemos si la quitamos. Y de estas 2 vamos a quedarnos con esta, ¿vale? Esta me parece demasiado primer plano, ¿no? Para pasar, me choca demasiado pasar de esta fotografía a esta, ¿no? A un corte demasiado, ¿no? Un primer plano ahí. En cambio, aquí ¿ves? Hay una transición un poquito más ligera y sigue siendo un plano medianamente de detalle, ¿no? Que nos da bastante información. Entonces, bien. Este sería el orden. Esta y esta la descartaríamos. En esta selección las voy a poner en rojo. Las descartaríamos en esta selección para un pase de diapos horizontal. Está perfecto, que es la única que elegimos. Y vamos a ver qué foto de detalle dejamos, ¿no? Para ver, vale. Creo que esta sería la suya. Entonces descartamos esta. Y el reportaje continuaría así, ¿vale? Un detalle de la primera zona del lugar. La fotografía del camino, transición hacia la parte importante realmente del reportaje, que es la zona donde está todo nublado, con esos colores tan característicos. Un detalle, ¿vale? Del camino, sigue teniendo un cierto recorrido visual, pero bueno, tenemos bastante información aquí, ¿no? Con esta traviesa en el suelo, así que por aquí vamos bien.
y cómo hacemos la entrada en la segunda parte del lugar. Entonces vamos a elegir, a ver cómo abriría esta zona, esta segunda zona. Mira, entre estas dos, esta fotografía me parece interesante por estos elementos de aquí, pero esto ya es algo muy personal, ¿no? Entre estas dos fotografías, cualquiera de las dos habría que seleccionar una, cualquiera de las dos podría ser. Aquí está muy guay esta parte de la fogata, de las piedras de la fogata, estos palos de aquí, el tronco aquí, este árbol añade cierto equilibrio, ¿no?, a la fotografía, pero a mí visualmente esta me parece más interesante, más limpia. Seguimos teniendo toda la información necesaria del lugar, que son la zona del lodazal, el río, esta roca de aquí, la arboleda, con una curva interesante, ¿vale?, en la imagen, un cielo muy chulo, impactante de nubes y el molino. Así que esta es la que voy a seleccionar y esta la vamos a elegir porque es un plano medio, así como que te acerca más hacia la zona frondosa, sigue estando el río, esa la vamos a dejar y luego vemos a nivel visual, bueno, lo vamos a ir viendo ya. Vamos a ir viéndolas de 3 en 3, ¿vale? ¿Vale? Estas dos fotografías, si se viesen así conforme las estamos viendo, esto choca demasiado, rompe demasiado, sobre todo con la línea de horizonte de la primera fotografía. Pero estamos viendo una presentación que va a ser diapo a diapo, ¿vale? Fotografía a fotografía, entonces vamos a ver esta primero, luego vamos a ver esta. Entonces no es como verlo aquí para la selección, ¿no?, en tira de imágenes, que sí estamos viendo la línea de horizonte de cada fotografía, que aquí en este caso pues rompe mucho, ¿no? Pero al verlo así, perfecto, perfecto. Vamos a quitar la primera y vamos incluyendo para ir viendo las de 3 en 3. Aquí muy bien. Bien. Bien, camino de transición. Aquí, por ejemplo, sí me gusta el choque, cómo rompe, ¿no?, esta fotografía de detalle. Ahora está la fotografía de detalle que hemos seleccionado. ¿Vale? Cómo rompe y continúa con el camino. Vamos bien. Aquí sería esta. Y esta fotografía, en esta forma de mostrar el trabajo, no tendría mucho sentido, ¿vale? Vamos a cambiar el orden para poder verlo bien. Aquí incluir esta no tendría mucho sentido, porque no estamos añadiendo nada nuevo, ¿no? Simplemente estamos haciendo como un zoom de la misma escena. Ahora veremos cómo en un reportaje editorial puede que sí nos interese, ¿no? No para hacerlas de seguido, sino para otra parte del artículo. Entonces, como ahora mismo estamos haciendo la selección para un pase de diapo horizontal, lamentablemente esa foto va descartada, esta ya la descartamos, y aquí sí tenemos algo de información, ¿vale? Porque esta siguiente fotografía se está centrando, se ve que ya nos hemos introducido en el paisaje, nos hemos movido un poco y se está centrando en esta parte de aquí, que además es la parte del molino. Entonces tenemos aquí el molino, el reflejo, la arboleda, ¿no?, que está ahí como bastante cerca, ¿no?, al utilizar una focal más corta de 35 milímetros. Vamos a ver qué tal quedaría las siguientes. Muy bien. Muy bien, estamos viendo otro punto de vista. Muy bien, volvemos a un detalle del molino. Aquí ya estamos repitiéndonos. Vale, entre esta y esta.
Me quedo con cualquiera de las dos. Me voy a quedar con esta, ¿vale? Y voy a descartar esta. Esta la seleccionamos. Esta también, esta también. Vale, aquí tendríamos que quitar una. Nos vamos a quedar con esta la vamos a quitar porque, bueno, un poco de reiteración, ¿no? Ya tenemos desde este punto de vista y aquí, no, vamos a quitar esta. Continuamos con la parte del molino. Vale, yo creo que habría que incluir el interior, ¿de acuerdo? De estas fotos, mira, al final dejé solo esta. Bueno, a ver, contextualiza, ¿no? Lo que se ve desde el molino harinero. No tengo yo muy claro si dejaría esta fotografía, la vamos a dejar. Vamos a ver qué tal funciona con las que tenemos aquí seleccionadas. Vamos a ver la zona de transición, esta de aquí al molino, propiamente dicho. Muy bien. Esta está descartada. Vale, vámonos un segundo a básico y vamos a ir quitando, vamos a mostrar solo las que están en verde, ¿vale? Porque si no, seguimos teniendo las fotografías que hemos descartado y bueno, no, es un poco complicado, ¿no? Para poder ir haciendo una revisión, ¿no? De cómo va quedando el trabajo. Volvemos a tira de diapositiva, volvemos aquí y vamos a ver qué tal continúa. Bueno, esta fotografía yo creo que nos da otra perspectiva del sitio. Molino. Bien, ¿no? Aquí, bueno, pues se juega un poco con la composición, ¿no? Haciendo una fotografía solo del costado, ¿no? Bueno, la parte lateral, ¿no? Combinado con las curvas, ¿no? De los pinos, en fin. A nivel compositivo interesante. Continuamos con una vista media, ¿no? Una panorámica de la zona solo del molino, que está bastante bien, para que lo veamos cómo se integra en el lugar donde está. Otra donde se ve propiamente el molino, está bastante bien. Otra del interior. ¿Y cómo se ve? Bueno, más o menos tendría un sentido, ¿no? La disposición de estas fotografías, ¿no? Porque también te están guiando como que estás viendo el molino. Esta rompería un poco, pero bueno, la vamos a dejar porque visualmente está chula. Retomamos el molino, vemos el molino desde otro ángulo, vemos el molino en su totalidad, ¿vale? Con una buena perspectiva que se vea a nivel arquitectónico y seguimos teniendo los pinares de fondo, esta zona aquí de roca y de lodazal está bien. Nos metemos dentro del molino y vemos una escena del río desde la parte baja, ¿no? del molino, ¿no? Estando en la perspectiva que tenemos del sitio, mirando río arriba desde el molino. Puede ser un orden y una selección interesante, ¿vale? Aquí romperíamos un poco ya con la zona del molino y volvemos al entorno natural, al entorno del río. Esta foto está chula. La dejaríamos seleccionada. Aquí nos vamos a una foto muy impactante, o por lo menos a mí me parece una foto muy, muy interesante por la gama cromática tan peculiar que tiene, y tenemos aquí pues la parte del suelo, ¿no? Del lodazal, tenemos río, tenemos tono rojizo, reflejo de los árboles, aquí tenemos roca, la arboleda, el cielo. A nivel compositivo tiene mucho equilibrio esta fotografía y visualmente es impactante, ¿no? Entonces, esta fotografía del tirón, si hubiese que elegir luego, lo veremos con el artículo, ¿no? Con la publicación en un artículo editorial, esta podría ser una posible foto de portada vertical. Aquí en este caso, pues tendríamos que quedarnos con una de las dos, que nos vamos a quedar con la horizontal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a... Eso es.
¿Ves aquí qué es lo que pasa? Que para el portfolio esta la quitaríamos, porque en realidad entre esta toma y esta lo único que hay es como un pequeño zoom o un acercamiento, entonces no tendría mucho sentido, habría una reiteración, ¿no? Una repetición ahí de imágenes que no tendría sentido hacer, entonces nos quedaríamos con esta no, esta vamos a ver cómo quedaría. Creo que sigue habiendo ahí una reiteración. Para un pase de diapositiva de portfolio, esta vertical descartada también. Y la siguiente también. Y aquí ya, esto es otra cosa. Entonces, estas dos verticales y la anterior también la vamos a descartar porque, a ver, la voy a ver otra vez. Que luego tenemos esta. Vale, no, yo creo que puede cerrar muy bien el reportaje ahí. Así que estas tres las quitamos. Y ahora entre estas dos, bueno, puede que sea un fallo mío el tender más a coger fotografías horizontales, pero para una disposición de pase de diapositiva de una foto única, creo que no juega mucho mejor una fotografía horizontal que una fotografía vertical. Así que esta sería la siguiente y sería una foto bastante buena para cerrar el reportaje, ¿no? Porque una fotografía visualmente interesante. Si solo vieses esta fotografía tal vez no supieses de lo que estamos hablando, pero como estamos en un reportaje, ¿no? En una serie fotográfica sobre un tema concreto, que es el río Tinto, pues yo creo que esta fotografía para cerrar el reportaje está genial porque visualmente es interesante. Simplemente solo tenemos el reflejo del agua, porque si os fijáis, esto de aquí, ¿no? Está como boca abajo, ¿no? Sigue siendo el reflejo del agua. Y en esta fotografía tenemos lo más interesante de este lugar, que es el agua del río, ¿no? Que tiene un color rojizo. Mantenemos aquí parte de ese entorno, ¿no? Tan peculiar de arboledas, roca, reflejado en el agua. Y bueno, me parece una fotografía perfecta para terminar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, en Bridge, vamos a ver un pase de diapo, lo voy a poner para que directamente se vean. Entonces, este vídeo está siendo un vídeo muy tranquilo, un poco largo, pero sobre todo para ir viendo cómo se va conformando una serie fotográfica o un reportaje fotográfico, haciendo la selección, descarte y la contraposición de fotos. Como lo hemos hecho como un pase de diapo de foto única, vamos a ver el pase de diapo cómo sería, ¿vale? Así que lo vamos a ver y relajaros y centraros simplemente en ver el pase de fotografía.
Bueno, yo lo veo bastante bien. A mí me gusta cómo queda la disposición. Si queréis, dejadme en comentarios qué os parece, si quitaría ahí alguna de las fotografías que están incluidas en esta selección final. Si os gusta el visionado así de pase de diapo de foto única, ¿vale? Que es algo muy particular. Pero bueno, yo creo que hay un buen resumen. Se va guiando el espectador y la fotografía, hay algunas que de forma independiente tienen bastante poder visual, ¿no? Entonces, esto sería la selección para hacer una serie fotográfica o un reportaje para portfolio, ¿no? Para un visionado de pase de diapositiva de foto única. Lo próximo que veremos será cómo publicar el artículo, el reportaje en un artículo editorial, ya sea un magazine digital o un artículo de blog, pero lo vamos a ver en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Que prometo subirlo pronto. Recordad suscribiros al canal, dejadme un comentario y un corazoncito si os ha gustado el contenido, os ha parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!